¿Cómo están, queridos amigos? Vamos a estudiar algo muy interesante en este ciclo que estamos haciendo de clases de Torá y Ciencia, Torá y Arqueología, las últimas clases que el Rapitón está escribiendo. Está la tercera al respecto. Vamos a hacer una introducción y voy a explicar. Dice el Rab, como hemos explicado anteriormente, la arqueología moderna nos ayuda a corroborar algunos aspectos históricos de las narraciones de la Torá. O sea, gracias a la arqueología, vos podés descubrir y podés demostrar la veracidad y la perfección de lo que la Torá escribe. Acá, por ejemplo, es corroborar aspectos históricos, o sea, parte de lo que la Torá dice que tiene que ver con la historia, de las narraciones de la Torá, y a veces nos proporciona herramientas culturales o históricas. O sea, para entender mejor lo que está diciendo la Torá o pruebas históricas escritas por otros pueblos, que si vos lo vas a comparar con la Torá, vas a decir, es exacto como la Torá lo dice. O sea, lo que la Torá está diciendo ahí, en esa época, en ese tiempo, era lo que estaba pasando, visto desde otro lado. ¿Está bien? Escrito por otros autores que hablan o describen la historia, pero que va exactamente a algunos pequeños detalles, mira interesante, que la Torá nos dice y que podrían pasar desapercibidos. Y ahora vamos a traer un ejemplo de un detalle que está ahí en la Torá y a veces uno no presta atención. Y ahora, a la luz de lo que vamos a estudiar, va a decir, esto tiene muchísimo sentido y no había prestado atención. Ahí van a ver. Hoy vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a meternos en el tema de la causa del hambre en las famosas 7 años de hambre en Egipto. ¿Se acuerdan en la historia de Yosef? Que hubieron 7 años de hambre. Vamos a hacer un poquito de historia. Todos conocemos la historia de Yosef y cómo se convirtió en el visir de Egipto, como el virrey, el segundo del rey. Yosef interpretó el sueño del faraón, que vio 7 vacas gordas, saludables, subiendo del Nilo, y luego 7 vacas delgadas, poco saludables, que también subían del Nilo. Yosef interpretó el sueño prediciendo que Egipto se beneficiaría de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. El hambre llegó y también afectó a otras regiones de la zona, como por ejemplo la tierra de Israel. ¿Se acuerdan que Jacob con sus hijos dicen, vamos a tener que buscar comida, porque aquí tampoco, porque también había sequía? Fue entonces cuando los hermanos de Yosef llegaron a Egipto en busca de alimento. Yosef los reconoció y después de una dramática reconciliación, su padre y sus hermanos se establecen en Egipto. Y ahí cuando bajan a vivir a Egipto. Personalmente, y aunque confieso que nunca pensé mucho en el tema, siempre asumí, dice el Rab, que los años de hambruna en Egipto se debieron al mismo factor que determinó el hambre en la tierra de Israel. Claro, como decir, si aquí hay sequía y aquí hay sequía, el factor debe ser el mismo. Porque acá no hay alimento, en Egipto no hay alimento, y en la tierra de Israel, en los alrededores no hay alimento. Uno podría suponer que es el mismo motivo. Después le voy a decir algo que se me ocurrió, además de lo que el Rapitón dice aquí, prestando atención. Dice, fue entonces de nuevo. Personalmente, y aunque confieso que nunca pensé mucho en el tema, siempre asumí que los años de hambruna en Egipto se debieron al mismo factor que determinó el hambre en la tierra de Israel. O sea, la sequía. Entendimos que acá hubo sequía, aquí hubo sequía, el mismo factor. El problema con este supuesto es que prácticamente no hay lluvia en Egipto. Solamente 10 o 15 días al año llueve en Egipto. O sea, si el tema fue la sequía y el tema fue porque hubo falta de lluvias, podemos decir así, pero es extraño porque en el año en Egipto no llueve, ¿está bien? No llueve casi nunca. Especialmente toda la zona, vamos a decir la zona del Nilo, no llueve casi nada, 10 o 15 días. Entonces, si va a decir que el problema fue sequía porque no llovió, ¿qué voy a decir? Entonces solamente, o sea, de 365 días tengo solamente 10 o 15 días.
esos 10 o 15 días no llovieron, pero esos 10 o 15 días es todo el tema. No, ahí va. La abundante agua de Egipto proviene exclusivamente del río Nilo. O sea que ellos no dependen tanto de las lluvias, sino ellos dependen del Nilo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué hubo sequía en Egipto? O si entiendo que el punto fue sequía, y si fue sequía entiendo que es porque no llovió, no tendría tanta lógica, porque ellos no dependen de la lluvia, ellos dependen del agua del río Nilo. Obvio que el agua del río Nilo puede venir de lluvias de otras comarcas a 4.000 kilómetros, está bien, pero entienden, es el agua del río Nilo. Pero si la falta de lluvia no es un fenómeno que normalmente afectaría a Egipto, ¿qué fue? Y este es el punto interesante, y vamos a meternos en historia. ¿Qué fue lo que le causó el hambre a Egipto? ¿Qué produjo que haya hambre en Egipto? Y nos metemos aquí en historia y arqueología y archivos. Los archivos de Amenemhat. Los archivos de Amenemhat. El arqueólogo y egiptólogo moderno David Roll menciona ciertos archivos antiguos que registraban las mediciones del río Nilo, o sea, cómo se medía el río Nilo. Los registros muestran que el nivel promedio del Nilo era de aproximadamente 30 pies de altura. Cuando el nivel del río descendía a 25 pies, se esperaba que haya menos cultivos, ya que las aguas que anualmente desbordaban el río cubrían menos terreno. Al cubrir menos terreno, habrá menos cultivo. Cuando esto sucedía, miren qué hacían los faraones. Esto es historia. Los faraones, y esto es lo que está escrito en estos archivos, los faraones bajaban los impuestos para aliviar a los campesinos, porque no hubo tanta cosecha. Por otro lado, cuando el nivel del río se elevaba de 40 a 45 pies, entonces el agua desbordaba y cubría más territorio, produciendo entonces más cultivos, y los impuestos obviamente aumentaban porque los campesinos ganaban más dinero, entonces pagaban más impuestos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora van a ver. Lo más interesante para nuestro tema son los registros que hubo de una inundación gradual y excepcional del Nilo en la época de Amenemhat III. ¿Está bien? Amenemhat III. Que nos permite ensayar una explicación quizás un poco diferente de algunos de los detalles de la historia de Yosef. Ahora voy a leer la historia de lo que dice la Torá y también voy a ayudarme de este archivo y de estas famosas inundaciones que no eran tan sabidas, y a lo mejor nos va a dar luz para entender lo que la Torá está diciendo y qué precisa que es la Torá. Cuando mucha agua, el título que el rap le pone a esto, cuando mucha agua no ayuda. Vamos a ver. Los archivos registran que los tiempos de Amenemhat, el Nilo se elevó a 50 pies, produciendo una abundancia sin precedentes en Egipto. Bueno, abundancia, bien. Pero unos años más tarde, de acuerdo con estos mismos registros, este mismo registro, y vamos a ver si esto no puede ser que esté hablando de lo que la Torá está diciendo, las aguas subieron más y más, alcanzando casi 70 pies de altura. Y de repente, entonces, la crecida del Nilo se convirtió en una situación de emergencia nacional, porque las aguas del Nilo se levantaron como tsunamis, destruyendo los diques, ahogando el ganado, arrasando las casas de adobe. En otras palabras, aquí el aumento, la cantidad de 70 pies de altura en las aguas del Nilo fue algo destructivo, no fue algo productivo. Acuérdense que algo sin precedentes había pasado antes, 50 pies de altura, y fue mucha bendición. Pero después, años después, 70, y fue una destrucción. El agua no retrocedió e inundó la tierra durante las temporadas de arado y de siembra. Hay arar, ¿no?, el campo, y después hay sembrar. Y como resultado, obviamente, no hubo cosecha, ¿no? Si la temporada de arado y siembra no fue, no hubo cosecha. El hambre causada por estas inundaciones amenazó a Egipto en una escala sin precedentes. Estamos leyendo los archivos, ¿está bien?, de Amenemhat, ¿está bien?, que nos hablan de esa inundación que pasó en esos años.
¿Está bien? Y también estamos viendo que antes de esa inundación tremenda que causó un hambre tremendo, hubo una gran bendición, también sin precedentes. Va. Según lo que se descubrió en estos archivos, aquí va, es probable que la hambruna que hablamos en la época de Yosef no fuera producto entonces de la sequía. ¿Se acuerdan que dijimos? Si ellos no dependen de las lluvias. Entonces decíamos, bueno, uno dice, bueno, si hay sequía, ¿por qué no hubo lluvias? No, pero puede ser que no fue. El Pasuk no dice que es porque no hubo lluvia. En el Pasuk lo que vemos, lo que dice el Pasuk es que no va a haber alimento. Pero ¿por qué? No dice. Ahora podemos dar una nueva interpretación. Fue tan la inundación que no se pudo arar, no se pudo sembrar y no hubo cosecha, sino de un inusual desbordamiento del Nilo. Bueno, si esto es así, vamos a ver si entra bien en los Pesukim. Esta información nos permitiría comprender mejor una misteriosa o aparentemente superflua palabrita que la Torá menciona incidentalmente, así como al pasar. Ahora, prestamos atención, a veces cuando leemos la Torá la leemos rápido, pero hay que prestar atención a cada palabra es un tesoro, y a la luz de esta información, ahora vamos a poder entender mejor el Pasuk. A ver, cuando Yosef intenta consolar a sus hermanos que se sentían culpables de haberlo vendido como esclavo a Egipto, le dice que en todos estos eventos intervino la divina providencia, Dios. Y Yosef, según sus propias palabras, fue enviado por Dios a Egipto. ¿Para qué? Para salvar a su gente del hambre. Otataclá le está diciendo a los hermanos, no se preocupen por lo que pasó, al fin y al cabo fue todo para bien, porque si yo no hubiese estado en Egipto, no hubiese descifrado el sueño, y si yo no hubiese descifrado el sueño, no hubiese habido alimento para toda la comarca y también para ustedes, porque gracias a eso ustedes vinieron y compraron comida. O sea que todo fue para bien. Está bien, pero esto no es el punto. Ahora va. Yosef agrega, ya pasaron 2 años de hambre y aún queda 5 años más en los que la tierra no será arada ni cosechada. Voy lentamente a ver si se dan cuenta. Ya pasaron 2 años de hambre y aún quedan 5 años más en lo que la tierra no será arada ni cosechada. Está muy claro porque la Torá dice que no habrá cosecha. ¿Por qué no habrá cosecha? Y es lógico, ¿sí? Porque hay hambre. Pero, acá pregunta el Rab, ¿por qué Yosef menciona que la tierra no será arada? Normalmente cada año el agricultor trata de arar y sembrar en la temporada correcta, inclusive después de años de sequía. Inclusive, y podemos traer una prueba. ¿Se acuerdan que al fin y al cabo de los granos que tenían Yosef, cuando el pueblo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de hambre? Y le dio también a cada uno semillitas para que igualmente los cambió de lugar a cada uno y le dijo que siembre sus campos. O sea, obvio que había sequía, ¿está bien? Pero era muy difícil, pero ahora van a ver a dónde voy, esperen. Normalmente cada año el agricultor trata de arar y sembrar en la temporada correcta, inclusive después de un año de sequía, esperando que llegue la lluvia. La variable es la cosecha, no el arado. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Pasuk dijo así? Ya pasaron 2 años de hambre y aún quedan 5 años más en lo que la tierra no será arada y ni cosechada. ¿Por qué Yosef define que no será arada? No, hará un poco, harás. Y bueno, después vemos qué pasa. No, pero Yosef tiene clara que no va a ser arada. O sea, pero yo recién les traje una prueba que les di una semillita. Siempre algunos campitos chiquitos, algo chiquito puede haber. Pero estoy hablando acá en general, en grande. En grande la tierra de Egipto no va a ser arada. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra de Egipto no va a ser arada? Acá va. Ahora podemos entender que en Egipto el problema no fue la sequía, sino la inundación. El problema no es sequía, sino el problema es que está todo inundado, que impidió, y por eso Yosef dice, no habrá arado. ¿Por qué no habrá arado? ¿Hará? No, ¿qué vas a arar si está todo inundado? Esperen, de nuevo, pero yo recién dije que había. Siempre hay algunos campitos que sí quedaron, que no. No es que la inundación tapó todo. Quedó algunos lugarcitos, y esos pequeños lugarcitos hay que aprovecharlos. Eso es lo que digo, que cuando a la gente la movió de un lugar a otro lugar,
y en esos lugares que había algo, lo aprovecharon. Pero estoy hablando en general. En todo Egipto, mayoritariamente, está inundado. Y por cuanto que está inundado, no puede ser arado. O sea, el problema no fue la sequía, sino la inundación que impidió el arado y la siembra de la tierra. Vemos entonces, gracias al descubrimiento de estos archivos, que podemos apreciar mejor la precisión exquisita del relato bíblico. ¿Entienden por qué es tan exquisito? O sea, el pasuk cuando dijo, porque yo no hubiese enterado, ¿por qué? ¿Por qué? Está bien, no va a haber cosecha, entiendo, pero ¿por qué decir no va a haber arado? Siempre harás un poquito y la mínima cantidad de que haya y bueno, algo va a salir, pero harás. Pero yo solo le dice a los hermanos, no, este año no va a haber arado. ¿Y por qué no va a haber arado? Yo no me entero por qué, ahora sí me entero por qué, porque estaba todo inundado. De nuevo, no estoy diciendo todo y no hay ningún lugarcito, siempre hay algún lugarcito que se puede, algo. Pero en general estaba inundado. Esto lo aprendo gracias a este descubrimiento de este archivo de Amenhotep. Que preste atención, ¿qué dijo el archivo? Que primero hubo años de abundancia, con 50 pies de agua. Pies, está bien, pero después cuando fue 70 pies ya fue destructivo, fue destrucción. Ahora, puedo relacionarlo. Los primeros años de abundancia fueron los famosos 7 años de abundancia. Y los otros 7 años de hambre son cuando se inundó todo. Entra perfecto con los pesukim. Sigo. Incluso lo que parece ser un detalle superfluo y que pasaba como desapercibido, que la tierra no iba a ser arada. Cuando uno sueña con vacas, preste atención. Los registros del Nilo pueden también ayudar a entender el sueño del faraón y su confusión. Y ahora podemos entender por qué el faraón no entendía nada de lo que estaba soñando. A ver, ¿se acuerdan del sueño? Él tiene el sueño, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas que salen del Nilo y después las 7 vacas flacas que se comen a las 7 vacas gordas. Y después también tenía lo de las espigas de trigo buenas y después las espigas todas delgaduchas, que está bien, cómo se consumen. Bueno, los registros del Nilo pueden también ayudar a entender el sueño del faraón y su confusión de una manera diferente. Imaginemos que las vacas que suben a la superficie desde el Nilo, ¿no? Las vacas que suben del Nilo, representan inequívocamente la crecida del Nilo. Entra bien ahora, porque nosotros decíamos, ¿qué sueño raro? El faraón sueña con vacas que suben del Nilo. Las vacas no suben del Nilo, las vacas están afuera. Las vacas no suben del Nilo. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué tiene? Que suben del Nilo. Olot Minayor. Entonces era medio raro el sueño. Pero obvio que todo eso simboliza. Pero ahora, las vacas representan abundancia. Que suben del Nilo porque representan las aguas del Nilo. Que suben y es bueno para el cultivo. Normalmente, las vacas están gordas, saludables. Es decir, desciframos, la inundación anual del Nilo trae alimento y prosperidad. La inundación normal trae alimento y prosperidad. El elemento misterioso y confuso del segundo sueño del faraón es que vio 7 vacas delgadas y hambrientas que también subían del Nilo. ¿Entienden? Entonces metámonos en la cabeza del faraón. No entiendo. Vacas representa abundancia. Suben del Nilo. Nilo siempre es abundancia porque nosotros dependemos del Nilo. Entonces, ¿qué quiere decir 7 vacas esqueléticas, flacas? Faraón no entiende. Estas vacas flacas eran como un acertijo para el faraón, porque la inundación del Nilo se suponía que era una fuente de abundancia, no era una fuente de hambre. Entonces, ¿cómo puede ser que suban 7 vacas del Nilo, que es algo bueno, pero delgadas? Entonces, el faraón no entiende cómo interpretar el sueño. ¿Entendí? Aquí lo grandioso de Yosef, que Yosef entiende. Si la inundación extrema del Nilo, como sugiere David Roll, fue un fenómeno excepcional en la historia de Egipto, porque según lo que dice él, no es algo normal, no es que pasó muchas veces, fue una cosa que nunca pasó. Entra bien con el asombro del faraón y con todo lo que va a pasar con lo que la Torá describe. 7 años de hambre. No es sorprendente que ni el faraón ni ninguno de sus asesores pudieran descifrar el significado de ese sueño misterioso, hasta que Yosef llegó al palacio. Y quiero agregar algo que se me ocurrió a mí, después del artículo de Rabbi Yosef Bitton, que si se acuerdan, habían 2 sueños. El sueño de las vacas del río Nilo y el sueño de las espigas. Y aquí el Rabbi está diciendo que puede ser que los factores que trajeron la falta de alimento
en Egipto no fue el mismo factor que trajo falta de alimento en el Exnan, que yo hubiese pensado que falta de lluvias, pero podemos decir, fue falta de lluvias en la tierra de Israel, pero no en Egipto fue por la inundación. ¿Qué puedo agregar? Y esto me parece muy interesante, que por eso tuvo 2 sueños. ¿Por qué 2 sueños? Si los sueños decían lo mismo. No, un sueño era para lo que pasa en Egipto y otro sueño era para lo que pasa en la comarca, en la zona de la tierra de Israel o los alrededores de Egipto. Y por eso tuvo 2 sueños y entra perfecto, según la explicación del Meshech Jochma. Y no solamente eso, que en el primer sueño es vacas y río Nilo, porque el tema es el río Nilo, y en el otro es espigas. Espigas no hay espigas porque no hay lluvia. Pero acá el tema es el Nilo, que es la inundación. Y por eso son 2 sueños. Entra perfecto. Y podemos agregar más. Y por eso se acuerdan que en el sueño de las vacas flacas no se comen enseguida a las vacas gordas, se quedan ahí paradas. Y Yosef de eso descifra que se puede hacer algo para salvar el hambre. Pero en el sueño de las espigas no viene que vienen las 7 espigas flaquitas y se quedan paradas. No, dice que enseguida vienen esas y se las consumen. Entonces, ¿por qué hay diferencia entre los 2 sueños? Porque un sueño habla de lo que está pasando en Egipto y lo que hay para hacer en Egipto, que fue lo que Yosef hizo y solucionó el problema, y otro sueño es lo que es en la comarca, afuera, que ahí no hubo lo que hacer y tuvieron que ir a comprar comida a Egipto. Entonces, esto se podría agregar a este comentario. Voy a ver si se lo mando al Rabbi Yosef Bitton, a ver si le gusta. Bueno, vamos a seguir. Ahora le mando a todos los que están en el WhatsApp, le mando el texto. Como siempre, les mando el texto para que puedan estudiar y tengan el texto. Y vamos a seguir estudiando. Espero que les haya gustado porque me pareció muy, muy interesante y ayudó y dio luz a los pesukim de la Torah.